Las personas inteligentes van a nacer todo el tiempo, a no ser que la humanidad sufra una mutación, una degeneración genética de pronto, que ya no nazcan más personas inteligentes, pero eso sería definitivamente la extinción de la especie. Independientemente de qué escuela vaya la persona, si es una mala escuela o una buena escuela, si es una escuela con buenas bancas, con malas bancas, la persona inteligente va a ser inteligente porque es un don que vino, algo dentro de su naturaleza. El problema es que si no le damos la educación correcta a las personas inteligentes, ¿qué ocurre? Es como tener un auto de último modelo manejándolo en una calle llena de huecos, que es algo, dicho sea de paso, muy común en Panamá, eh, donde hay gente que tiene los carrazos para que correrlo en el tranque, para correrlo en la calle maltrecha. Así mismo ocurre, tenemos gente que nace inteligente, pues, pero no llega a tener ninguna relevancia o simplemente se fugan del país en lo que ya todo el mundo conoce como fuga de cerebros. Porque en este país la relevancia va en el manejo de las influencias, en los amiguismos, en la política, ¿no? Y en la parentela, pues. Una persona inteligente aquí se gradúa y para conseguir un buen puesto de trabajo, si no es familia del dueño o para efectos de la empresa privada o no pertenece a un partido político para efectos de la empresa pública, no va a descollar. Se le queda el grato honor de sustentar un salario más que nada mediocre, aún habiendo obtenido galardones en su haber educativo. Definitivamente algo está pasando en Panamá porque vamos hacia atrás en lo que se refiere a calidad de enseñanza. Y pareciera que los gobiernos no quieren que el pueblo se eduque o que se eduque mejor. ¿Por qué razón? Porque un gobierno, un pueblo mal educado, es un pueblo fácil de manipular. No importa que hayan nacido o esté lleno, repleto de gente inteligente. La inteligencia y la ignorancia son mala combinación, mala para la persona, como decía anteriormente. Entonces, hay un cierto afán ya de que no pueden controlar que la inteligencia, que nazcan personas inteligentes, sí pueden controlar el hecho de hacerlos ignorantes. Y ellos se reservan, cuando digo ellos me refiero a las altas esferas poderosas del país. Ellos se reservan el derecho de educar a sus hijos en las mejores escuelas, en las mejores universidades, en el extranjero, inclusive el pueblo no. El pueblo, para el pueblo solo hay lo necesario para ser un peón, para ser mano de obra barata, y ese es el enfoque, hacer un pueblo ignorante y dependiente. ¿De quién? De los gobiernos, de los comerciantes acaudalados, de las empresas poderosas, y eso lo consiguen con la ignorancia. Por eso es que yo creo que no van a arreglar este asunto de la educación jamás, hasta que el mismo pueblo lo exija, definitivamente sin violentarse, sin golpes de estado ni esas cosas, con una revolución pacífica, con una revolución inteligente, no como anteriormente sufrimos de revoluciones brutas que tomaron las cosas a la fuerza, dado que una revolución bruta retrocede al país en vez de avanzar a su gente, lo que hacen es retrocederlo. Y ese periodo de sometimiento, como nos pasó a nosotros 20 años de dictadura, ahora lo estamos sufriendo en la calidad de la calidad pasiva y sometida de un pueblo que se conforma con lo más mínimo, de un pueblo que se deja mandar por extranjeros que llegan y lo insultan a su haber cuando le da la gana.
aparentemente un pueblo reprimido. Definitivamente, las tomas violentas del poder no generan cosas buenas, y ese fue el mensaje que se mandó, claro, tratando de disfrazarlo de estas cuestiones de justicia social, lucha de clases y demás, la corrupción previa, el restablecimiento del orden, pero no es un buen ejemplo tomarse las cosas a la fuerza. Y ahorita mismo estamos viendo socialmente la repercusión de esos 20 años de sometimiento. Entonces a un pueblo ignorante conviene a gobiernos mediocres, a gobiernos malos y a empresarios explotadores. ¿Por qué? Porque el ignorante, por más inteligente que sea, no llega a manejar ciertos conceptos, entre los cuales se encuentra el concepto del sometimiento y de la libertad. Porque en la historia de la humanidad hay muchos ejemplos de libertad social, y si no los enseñamos, pues el hombre tiene que recrearlos cada vez. No se transmite el conocimiento generacional, sino que se recrea, y el proceso de recrear eso implica un retroceso en el tiempo o un estancamiento en el tiempo, y eso, mantener al pueblo estancado, es lo que favorece a los gobernantes mediocres y malos, y a los empresarios explotadores. Pero esto se corrige con la actitud del pueblo, la actitud social que tenemos que ir desarrollando, y que no la tenemos un poquito dormida en eso, de tanto tiempo, de tanta explotación social que hemos tenido. Por eso que vemos que todos los esfuerzos, los tremendos esfuerzos que hacen los gobiernos por mejorar la educación aquí en Panamá, quedan en nada, porque en el fondo no les interesa, o no atacan el problema medularmente. ¿Qué me refiero con esto? ¿Dónde está el asunto de la transformación curricular? ¿Dónde quedó el proyecto de las escuelas de excelencia del gobierno pasado? Nos trajeron con un cuento 5 años, pero ¿dónde están? Ahora le toca a este nuevo gobierno, ¿qué? Hay un montón de escuelas que no han comenzado, ¿no? Y otras que comienzan con reparaciones, con términos medios, no comienzan con todas las de haber académico. ¿Dónde quedó toda la laraca que se formó en el gobierno anterior de la modernización de la educación? ¿O debemos echarle la culpa a los sindicalistas de tan noble gremio? Honestamente yo no creo. Yo estoy viendo los hechos, y los hechos es que aparentemente nada se hizo, porque estamos en las mismas condiciones hace 5, 7, 8 años, 10 años, 20 años atrás. Las escuelas no están completas, y toda esta drama que genera más morbo mediático que otra cosa. Morbo mediático, eso es lo que le dan a la gente. Repetir y repetir y repetir el mismo error, el mismo fallo, y que la gente coma eso, como las novelas que nos mandan en la televisión. Los mismos temas, las mismas cosas repetidas. Entonces, ¿cuándo vamos a salir de este ciclo? Cuando la sociedad se interese en verdaderamente tomar las riendas de su educación y del resto social que le atañe, y le exijamos a los gobernantes mayor respeto hacia el pueblo.